La Dirección de Tecnología Educativa de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá presenta Conexión Académica, un espacio de interacción profesional para el aprendizaje de conocimientos múltiples como producción investigativa de la Universidad de Panamá. Conducido por el maestro Ernesto Botello Pérez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Conexión Académica, una producción de la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá. Estamos en estos tiempos celebrando aquí en la Universidad de Panamá el primer Congreso Iberoamericano de Neurociencia, Neurodidáctica y Tecnología Educativa. Momento oportuno para cruzar, para compartir, para difundir experiencias respecto a las temáticas que se discuten, que se hablan en este tipo de congresos. En esta oportunidad tenemos a dos importantes invitados e invitadas de nuestra hermana República de Chile. Entonces vamos a presentarlos a nuestros seguidores, quienes son las personas que les vamos a compartir algunos de los aspectos importantes que se han tratado en esta temática y cómo es una temática realmente que emerge con mucha fuerza en nuestros currículum, en nuestros contenidos. En primera instancia, presentamos a la doctora Amparo Castillo Burredá. La profesora, la doctora es psicóloga de la Universidad Santo Tomás de Chile y es doctora en psicología de la Universidad también de Chile. Además, tiene maestría en docencia universitaria en la Universidad Autónoma de Chile y realiza docencia en pregrado y posgrado en universidades privadas como la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile. Ella anda en investigaciones, publicaciones, en revistas y está pues acá en nuestro territorio, fuera de un currículum extenso. Creo que viene en primera instancia de otras presentaciones que ha hecho en la ciudad de Santiago de Veraguas, y después pasó a Chitré, Herrera, y ahora está acá con nosotros en la ciudad de Panamá. Entonces, además viene acompañada en esta presentación de Conexión Académica, del doctor Héctor Burgos Gallego. Es docente investigador en neurociencia en la Universidad Mayor de Chile. Fue investigador de la Universidad de Santiago de Chile. Además fue profesor de biología de la Universidad Católica de Valparaíso y hay varios postítulos en administración educativa, tiene licenciatura y psicólogo de la Universidad Santo Tomás, tiene un doctorado en psicología de la Universidad de Chile y otras experiencias importantes en diversas universidades públicas y privadas, y por allí sigue mucho más en el currículum. Bienvenidos a los dos aquí a la Universidad de Panamá, que es su casa y su familia de conectividad. Doctora, el tiempo a veces es muy corto para las entrevistas, pero queremos sacar el mayor jugo posible para nuestros seguidores de acá de la Facultad de Psicología, la Facultad de Educación. En realidad, la cuenta Tecnoeduc 507 está con muchas visitas de nuestros docentes universitarios, estudiantes de posgrados y maestrías, de manera que esta entrevista inclusive se va, ¿no?, a sus portales también web una vez que culmine la producción. Tenemos algunas preguntitas al calor del título de algunas de las presentaciones que en estos 2 días está haciendo aquí en el campus central de la Universidad de Panamá. Sabemos que el título fue Desarrollo de funciones neuropsicológicas ejecutivas en la autorregulación del aprendizaje. Es el tema que trató hoy. Sí. Correcto. Entonces, frente a esa dirección, hay unas preguntitas aquí para orientar a nuestro público seguidor, que no siempre somos muy conocedores de esta terminología de neurociencia, neurodidáctica, neuroaprendizaje, neuroeducación, y si nos metes neuropsicología ejecutiva, de pronto menos. A ver, en un lenguaje llano y sencillo, ¿a qué se refiere esta disciplina? Funciones neuropsicológicas ejecutivas, ¿qué llamamos?
Las funciones ejecutivas son funciones propias de estructuras del lóbulo frontal, especialmente de la corteza prefrontal. Son los procesos cognitivos superiores, aquellos que necesitamos para interactuar en nuestro ambiente, procesar la información compleja, generar planes de acción, secuencias, adaptarnos a las normas sociales, inhibir conductas desadaptativas y poder desarrollar conductas más adaptativas en un contexto. Es decir, hablamos de todas aquellas funciones cognitivas superiores que tienen su expresión anatómica en el lóbulo frontal del cerebro. Eso es lo que realmente importa conocer allí. Frente a esta definición, entonces, ¿cómo nosotros los profesionales de la docencia y otros profesionales podemos relacionar neuropsicología con lo que se llama autorregulación del aprendizaje? ¿Para qué nos serviría a nosotros entender, comprender este vínculo? Bueno, si nosotros consideramos nuestros sistemas educativos, estamos en un sistema educativo que tiene necesidades del siglo XXI, donde tenemos un contexto de globalización, de formación continua, tenemos tecnologías para la educación, el mundo está conectado. Por lo tanto, si vemos los procesos de enseñanza basados en tecnología como el B-Learning o el e-Learning, por ejemplo, una de las características importantes que debe tener un estudiante en el siglo XXI es ser un estudiante autónomo y autorregulado. La autorregulación del aprendizaje ha demostrado en distintas investigaciones, tanto en América Latina como en Europa o en Estados Unidos, tener diversas características. Por ejemplo, mejora el desempeño académico en todos los niveles, desde enseñanza básica hasta enseñanza universitaria. Mejora los índices de mantención del estudiante en el sistema académico. Por lo tanto, esas características de autorregulación para el aprendizaje apuntan a un estudiante autónomo, protagonista de su propio proceso de aprendizaje, que en el siglo XXI es determinante y necesario para la formación continua, especialmente por la vía tecnológica. Por lo tanto, la autorregulación hoy día es un fin del aprendizaje, el aprendizaje basado en el estudiante autónomo y autorregulado. Pero por otra parte, para generar un aprendizaje autorregulado es necesario desarrollar funciones ejecutivas, que serían las funciones cognitivas superiores que están a la base de esta estrategia pedagógica o habilidad o competencia a desarrollar. Y esas funciones ejecutivas, a su vez, se sustentan anatómicamente en el lóbulo frontal del cerebro. Por lo tanto, decimos que el aprendizaje autorregulado es un medio para desarrollar funciones ejecutivas y también un fin del estudiante para el siglo XXI. Al parecer esta es una temática altamente significativa porque de los estudios y de la experiencia que yo he obtenido en investigación y docencia, lo que observo es un porcentaje significativo de déficit en materia de autorregulación, de autoaprendizaje, de autodirección, de autonomía. Me hace recordar los estudios viejos de Paulo Freire en aquella obra famosa que hizo titular Pedagogía de la Autonomía, y preocupa mucho ese problema de la codependencia, de la inhibición de su capacidad de concentración, de atención, que sí que esta temática es prioritaria en el perfil profesional de hoy por hoy. Bueno, la autonomía es absolutamente necesaria y precisamente es una de las grandes dificultades que tenemos en América Latina. Nosotros tenemos sistemas educativos que muchas veces son propios del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Por lo tanto, los estudiantes del siglo XXI están muy alejados de la formación que nosotros tuvimos en el siglo XX, que tenía que ver con metodologías más tradicionales. Hoy día necesitamos generar la autonomía, es decir, el profesor cobra un rol relevante desde la mediación, más no desde la dependencia, que es tan propio nuestro, ¿no? ¿Cómo el cerebro aprende en el aula? Una temática impactadora para todos los docentes que estamos formando profesionales y los que no formamos en docencia también. Y para ellos entonces queremos ver qué aportes nos da en Conexión Académica en esta entrevista. Esta primera pregunta para el doctor es las relaciones o qué relaciones podemos encontrar entre neurociencia y neurodidáctica.
como aplicaciones tecnológicas para el aprendizaje exitoso. Esta relación, doctor, entre esa neurociencia y lo que hoy se está llamando como neurodidáctica, ¿qué nos dice? Es una pregunta que está vigente en todo ámbito. Si hay algo que sabe hacer el cerebro es aprender. El cerebro aprende a realizar cualquier tipo de actividad, y esa es la función del cerebro, aprender. Entonces, cuando se habla de neuroaprendizaje, en el fondo es el término neuro, es decir, cómo el sistema nervioso está organizado para el aprendizaje. Y la estructura que está especializada en este aprendizaje es justamente el cerebro y el cerebelo también, que realmente lo dejamos de lado, pero el cerebelo y cerebro son las dos estructuras que están hechas para aprender. Por tanto, todo lo que sea neurodidáctica, neuropolítica, neuromarketing, es decir, es cómo el sistema nervioso se estructura para el aprendizaje de esas temáticas generales. Si usted se fija, en el fondo, a todo se le llama neuro en este momento, como que transversaliza todas las disciplinas. En la neurodidáctica, entonces, significa cómo el profesor puede organizar sus estrategias educativas basado en el conocimiento que existe de la neurociencia. Entonces, la neurociencia, en este caso, aporta parte del conocimiento de cómo funciona este cerebro en este aprendizaje. ¿Qué es lo que hace el cerebro para aprender? Y de qué manera el profesor podría considerar esas temáticas, ese conocimiento para organizar las metodologías, las estrategias que desarrolla en aula. Uno de los aspectos que mencionábamos nosotros es cómo este cerebro, lo primero que aprende son establecer relaciones de ubicación, relaciones de significación, que después se explicitan, se desarrollan en el lenguaje. Eso es base en el cerebro para comenzar el aprendizaje, para comenzar el desarrollo de funciones ejecutivas que comenta la doctora Castillo, que son funciones más complejas. Entonces, el profesor, el maestro, la maestra, que está frente a sus estudiantes en cualquier ámbito, en preescolar, en ambiente escolar, en ambiente universitario, en ambiente de adultos, donde sea, debe procurar generar un ambiente de aprendizaje en el cual estos procesos cognitivos puedan desarrollarse. ¿Pensando en qué? Pensando en que el cerebro tiene una sistemática, tiene una secuencia, tiene una organización que va conformándose en la medida que se va desarrollando. Eso es de vital importancia. Entonces, lo que nos aporta la neurociencia es el comprender cómo se estructura funcionalmente este cerebro para que este conocimiento pueda ser aplicado en el aula. No puedo enseñar a una persona inmediatamente el lenguaje. Una maestra me preguntaba, ¿es cierto que un niño puede aprender a los 2 años a leer? Entonces, ¿cómo aprender un niño a leer a los 2 años si todavía no tiene el cerebro, la experticia, la estrategia para manejar códigos simbólicos? Entonces, hay etapas en el niño que son periodos en los cuales el cerebro desarrolla cierto tipo de habilidades y está hecho para que eso funcione de esa manera, y eso es lo que aporta la neurociencia en este momento. Por tanto, un niño va a comenzar a leer en el momento en que pueda simbolizar, pueda generar esta decodificación y codificación interna de los estímulos que están llegando. Y eso se va a dar después de los 5, 6, 7 años y a veces 8 años. Por ejemplo, en el currículum Montessori, por ejemplo,
a los 8 años recién, ellos se están preocupando de aspectos de lectura, ¿no? Y de aspectos que son ya de manejo de alto simbolismo, digamos. Y bueno, en Chile la mayor parte de la educación primaria a los 6 años. Y se supone que al término de los 6 años, a los 7 años, los niños deberían estar leyendo. Pero nunca antes, por poner un ejemplo. Si puedo entrar ahí brevemente en una inquietud súbita que me da, que independientemente de un cerebro que está diseñado para aprender, al revés, puede darse el fenómeno de un cerebro que se resista a aprender, que no pueda aprender y que se pueda perder esa disposición cuando no podemos explicar el problema del fracaso, la resistencia, la evasión, de que se ha ido al revés el proceso, ¿cómo le llaman ustedes? Cognitivo, de disposición para aprender. Si sabemos que tiene esa disposición para aprender, pero ese cerebro puede perder esa disposición cuando todo es caótico a su alrededor. El cerebro está hecho para aprender en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Lo que pasa es que las situaciones del ambiente que generan estrés, generan la liberación de hormonas que son propias del estrés. Entonces, esas hormonas del estrés, por ejemplo, corticoides, glucocorticoides en general, interrumpen la función neuronal. Entonces, la función neuronal, ¿cuál es en el fondo? Es procesar información, es intercomunicar información, es relacionar información, vincular. Bueno, todos esos fenómenos plásticos que se generan en el interior de un cerebro pueden verse bloqueados por esta hormona, por ejemplo, así como otros neuroquímicos que pueden ser gatillados por este fenómeno estrésico. Entonces, un ambiente estrésico puede dificultar el aprendizaje. No podríamos saber qué aprende ese niño. A lo mejor aprende a manejar el estrés, podría ser, o podría eludir el estrés, evadir el estrés, pero aprender cognición de ello se ve difícil. Esa es una situación. Ahora, hay alumnos, hay personas que son bien resilientes en eso. El cerebro se adapta, es muy adaptativo. La pregunta aquí en este caso es, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere un maestro, una maestra que sus estudiantes desarrollen pensando en que este cerebro deba desarrollar el máximo de las posibilidades cognitivas que le van a permitir adaptarse en cualquier medio? Interesante. Tenemos aquí a dos importantes investigadores de Chile que recorren diferentes países en publicaciones y revistas. Vamos a hacer en Conexión Académica una breve pausa y ya continuamos con más información de neurociencia aplicada a la educación. Una pausa. Estamos de vuelta en Conexión Académica, haciendo unas entrevistas relacionadas con los aportes científicos del Congreso Iberoamericano de Neurociencia, Neurodidáctica y Tecnología Educativa. Volvemos con la doctora Amparo y la pregunta va relacionada con el tema de la neuroplasticidad. Recientemente estamos leyendo en mucha literatura esa palabrita de neuroplasticidad. Y de ahí hemos creado la pregunta que si nos puedes describir brevemente precisamente este fenómeno de neuroplasticidad en el contexto del aprendizaje exitoso. De verdad que nos preocupa a los pedagogos y psicopedagogos
la exitosidad del aprendizaje, cuando es exitoso, cuando es pleno, cuando realmente reina un ambiente altamente emocionalmente positivo, y cuando no se produce eso, nos sentimos un poco preocupados. Esto de neuroplasticidad en el aprendizaje exitoso, ¿qué aporte nos da para esta entrevista, doctora? Bueno, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro, las neuronas, de transformarse en forma constante, es decir, de aprender. Cada vez que se produce un aprendizaje certero que queda en el largo plazo, que tiene significado, existe una transformación a nivel de neurona, es decir, surge de la neurona una nueva estructura que va a conectar con otra, y eso hace que el cerebro esté en constante transformación. No obstante que el cerebro tenga esa capacidad, no quiere decir que siempre sea posible. Como usted muy bien dice, tiene que estar dadas las condiciones de un ambiente de aprendizaje adecuado, donde se active la motivación, el afecto, el significado y el sentido. Y además estrategias de aprendizaje, estrategias pedagógicas que promuevan ese ambiente de desarrollo. Si eso es adecuado, entonces ese cerebro está en capacidad de transformarse y de generar un proceso neuroplástico de aprendizaje que permanezca en el tiempo. Para eso también influyen aspectos y factores relevantes como la alimentación, por ejemplo. Si la alimentación es deficiente, también los procesos de aprendizaje o neuroplásticos son también más deficientes. ¿Lo genético? El cerebro siempre va a aprender. El proceso neuroplástico pertenece a todos los cerebros. Lo importante es que el ambiente de aprendizaje, el ambiente afectivo, el ambiente de la estructura, de los conocimientos, de los diseños que se apliquen para ello, sean los adecuados para poder potenciar en esa neurona aquel proceso biológico que permita el aprender. Ahora, frente a este aporte, ¿cómo conectamos este conocimiento del proceso neuroplástico con innovaciones didácticas y tecnológicas? Es decir, cómo nosotros los profesionales que estamos en diferentes universidades, diferentes colegios, pero al mismo tiempo también yo como padre y como abuelo puedo también tomar en consideración esta experiencia para también potenciarla dentro del hogar. Así que prácticamente tiene muchas aplicaciones. Conectemos esto con innovación y tecnología, doctora. Bueno, la tecnología es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Es parte de lo que está en la sala de clase, está en la casa, en los juegos de los niños. Por lo tanto, la tecnología es propio de nuestra época, ¿no? Y se va a seguir desarrollando. Los conocimientos que tenemos en neurociencia y en neuroplasticidad nos dicen que ese cerebro va a aprender. La pregunta que hoy nos hacemos es cómo lo que sabemos de neurociencia, lo que sabemos de cerebro, de plasticidad neuronal, de aprendizaje, lo podemos aplicar a desarrollar tecnologías que favorezcan este proceso de aprendizaje. Porque la tecnología por sí sola no va a permitir un aprendizaje en particular o específico, sino que cómo nosotros intencionamos este diseño de tecnologías para favorecer estos mecanismos de aprendizaje. Y en la casa, en la familia, también hoy día hay muchas aplicaciones que pueden ser no solamente como un juego, sino que de aprendizaje a través del juego. Estamos hablando de niños más pequeños. Muy interesante este aporte. Vamos a alternar con el doctor Héctor para ver si complementamos unos con otros. Acá lo que tengo es conocer un poco su experiencia como investigador. Es decir, qué comparte brevemente como investigador desde la Universidad en Chile, Universidad Mayor. ¿Qué hay allí? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué nos comparte acá en Panamá? La investigación que nosotros hemos desarrollado ha partido desde un animal. Es decir, muchas investigaciones las hemos iniciado en estudios en animales, de experimentación. Entonces, un animal, por ejemplo, es capaz de aprender. Un caracol es capaz de aprender. Una lombriz aprende. Imagínense un cerebro humano, ¿cómo no va a poder aprender? Ahora, lo curioso es que la misma neurona del caracol es la misma neurona humana. Es una misma neurona.
con las mismas capacidades neuroplásticas, las mismas capacidades para poder desarrollarse. Ahora, es cierto, en nuestro cerebro podemos alcanzar hasta 1,5 litros de cerebro, o sea, de 1,2 litros a 1,5 litros de cerebro, comparado con un ganglio de un caracol o de una lombriz, es bastante significativo el aumento. Imagínense todas esas neuronas ramificándose, arborizándose. Ese es el fenómeno neuroplástico, es decir, interrelacionándose entre sí. Ahora, ¿interrelacionándose para qué? Para poder establecer relaciones con el otro, con la otra, en sociedad. No, un cerebro solo no es capaz de desarrollarse tanto como un cerebro que es social. El ser humano es un ser social. Entonces, esto es bien interesante. Las neuronas, podríamos decir, son sociales. Una neurona no se justifica como un funcionamiento aislado. El funcionamiento es integrado. Entonces, en este desarrollo, el cerebro, con esta capacidad que tiene para poder desarrollarse, bueno, es probable que nosotros, intencionando esa situación, podríamos lograr efectivos aprendizajes. Ahora, usted preguntaba delante la tecnología, por ejemplo. El uso de la tecnología, si está al servicio y conoce cómo funciona un cerebro, podemos potenciar la tecnología. Ahora, si yo le paso a un niño y lo hago tener contacto con la tecnología sin educarlo, lo más probable es que a lo mejor el impacto que tenga esa tecnología no tenga el objetivo de un aprendizaje, un desarrollo. En cambio, si el maestro, la maestra, el papá, la mamá pueden orientar el uso de la tecnología, pueden ir integrando estos conocimientos de la neurociencia, entonces podríamos decir, bueno, maneja la tecnología de esta forma. Es decir, primero incorpora información clave, información precisa, y luego intégrala a lo que ya sabes. ¿Para qué? Para ir construyendo simbología, para ir construyendo códigos lingüísticos que él pueda manejar a futuro y con ello poder desarrollar, resolver problemas, tomar buenas decisiones. No podríamos tomar una buena decisión si no hay una buena información, si no hay una información que sea confiable, que sea válida. Poca, pero buena. Suficiente, ¿no? Validada. Y eso me va a permitir tomar una buena decisión. Si la tecnología se ocupa así, perfecto. Operar plataformas tecnológicas, ¿ese es otro desafío que tenemos? La plataforma tecnológica, si está detrás una persona especialista que pueda dirigir pedagógicamente el uso de esa plataforma, puede ser muy efectiva. Si no hay una orientación, lo más probable es que la plasticidad de la neurona pueda disgregarse, pueda dispersarse en cualquier ambiente. Puede ser algo que uno podría decir efectivo y otra situación que puede ser no efectiva. Puedo desarrollar, por ejemplo, neuroplasticidad, por ejemplo, hasta para delinquir. Entonces, si no existe una orientación desde atrás, si no existe un desarrollo que permita a la persona ir viendo que esto tiene una intención educativa, lo más probable es que se pierda. Y sobre funcionamiento de laboratorio y la parte curricular, ¿qué aporta ya finalmente en la entrevista? Por ejemplo, nosotros hemos evaluado varias situaciones que tienen que ver con las capacidades ejecutivas que tiene la persona. Ejecutiva significa las funciones que mencionaba la doctora Castillo respecto del lóbulo frontal. No solamente el lóbulo frontal, también
las demás partes del cerebro. Entonces, las funciones ejecutivas, las funciones neuropsicológicas, son funciones cognitivas que se pueden medir en este momento. Entonces, un psicólogo, por ejemplo, un neuropsicólogo, puede evaluar el desarrollo de las funciones ejecutivas antes y después de un tratamiento. Puede evaluar las funciones ejecutivas antes y después de una secuencia de clases, una secuencia didáctica, y comparar si existe mejoramiento de esas funciones ejecutivas, un funcionamiento cognitivo ya mejorado después de un tratamiento, por ejemplo. En ese sentido, nosotros hemos incursionado evaluando funciones ejecutivas en las personas. Entonces medimos, por ejemplo, capacidad para planificar, por ejemplo. ¿Qué significa eso? La persona, cuando realiza una actividad, tiene en su memoria de corto plazo, en su memoria de trabajo, la idea de la meta, la idea de la secuencia para lograr esa meta, la idea del control del monitoreo de los logros pequeños para alcanzar esa meta. Eso es una función ejecutiva importante. Otra que puede ser es: ¿puedo evaluar lo que estoy logrando? ¿Puedo evaluar lo que estoy planificando? ¿Tengo un plan B en caso de que me equivoque? ¿Tengo flexibilidad cognitiva para darme cuenta que algo no está resultando y puedo inmediatamente desarrollar una vía alternativa de solución de un problema? Esas posibilidades neuropsicológicas ejecutivas son susceptibles de ser medidas en neuropsicología. Por eso hablamos de funciones neuropsicológicas ejecutivas del lóbulo frontal, obviamente. Bueno, gracias. Vamos a ir cerrando ya con la doctora. Finalmente, hay dos cositas aquí para, antes de aprovechar la oportunidad en el cierre final, a la doctora Amparo Castillo. Es relacionado esto de neurodidáctica. Ese es uno de las ideas fuerzas de este congreso de Santiago, Chitré y Panamá. Esta es una disciplina nueva, emerge como, y a nosotros los profesionales de la docencia y también los que formamos en normales institutos superiores, nos preocupa, además de saber esta neurodidáctica, de dónde salió y cómo es, que sentimos que esta neurodidáctica, preguntamos, ¿eso es parte de un sistema complejo, y no complicado, pero sí complejo, entre docencia y dicencia? Es decir, que en la relación docencia-dicencia, el docente requiere este dominio de la neurodidáctica hoy por hoy. ¿Ese concepto de dónde salió? Bueno, pareciera que si uno dice neurodidáctica va a resolver todos los problemas de la educación, ¿no? Yo creo que lo importante es que la didáctica siempre ha existido. La didáctica en educación siempre ha existido. Lo que se refiere o alude a la neurodidáctica es que hoy en día tenemos mayor información del sistema nervioso. Las neurociencias nos aportan una cantidad de información enorme de cómo funciona el cerebro, cómo aprende, los procesos cognitivos, afectivos, motivacionales. Por lo tanto, la neurodidáctica no es otra cosa que sumar este conocimiento amplio para mejorar las estrategias del docente para favorecer los aprendizajes. No es que la neurodidáctica por sí sola vaya a resolver estos problemas, ¿no? Sino que puede mejorar, que solo con saber de neurociencia basta para realizar una planificación o una estrategia metodológica, didáctica, de diseño de aula más efectiva. Yo creo que la neurociencia lo primero que nos dice es: evaluemos, hagamos un diagnóstico, conozcamos cuáles son nuestros pisos, desde dónde estamos partiendo. Podemos hoy día conocer el funcionamiento cerebral, podemos comprender cuál es el nivel de desarrollo que tienen nuestros estudiantes y en base a eso considerar ese conocimiento en el diseño de nuestras estrategias de aula, nuestras estrategias pedagógicas. Por lo tanto, la neurodidáctica no es otra cosa que sumar el conocimiento nuevo que nos otorga hoy día las neurociencias a la labor docente, lo que no es menor. Seguimos entonces en conectividad, puedo decir,
neuronal. Neuronal. Bueno, amigos de Conexión Académica, hasta aquí la entrevista académica con estos distinguidos investigadores y los invitamos que nos sigan en Tecnoeduc 507, Conexión Académica. Hasta la próxima.